Son las 7:35 de la mañana. Ya está con nosotros en Buenos Días Ángel Alvarado. Él es economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Buenos días, Ángel. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenido. Encantado, el placer es mío. Ángel, coméntanos un poco cuál es la situación actual de la economía venezolana. Bueno, la situación actual de la economía no es muy distinta a la que ha sido los últimos 7 años, ah, o los últimos 10 años, ¿no? Primero, un colapso económico con un breve periodo de 7 trimestres de crecimiento, que fue a partir del año 2021. Tal vez la mejor expresión de esto es cuando se llega a producir casi 1 millón de barriles en diciembre de 2021 y luego un estancamiento, que en este momento ya no es estancamiento, sino es una recesión. Venezuela en este trimestre que ha cerrado, el segundo trimestre del año 2023, la economía se ha contraído 6%, y es unido al 6% de contracción que se experimentó en el primer trimestre del año, da como resultado que la economía ha entrado en recesión. Es una definición de recesión, 2 trimestres consecutivos de contracción. Y bueno, toda la narrativa entonces de que se había montado, de que Venezuela se está recuperando, Venezuela está creciendo, con esto se desmonta. ¿Por qué decrece la economía? Bueno, por lo que ha decrecido muchísimas veces la economía venezolana, una caída de los precios del petróleo. Eh, Tal vez la gente no se ha dado cuenta, pero hace un año, después de la guerra de Ucrania, el precio del petróleo estuvo en 4 picos de $140 el barril. Hoy ese petróleo está en promedio $70 por barril. Y esto entonces configura una caída de 30% durante el trimestre de los precios del petróleo, que se va a una caída de los ingresos petroleros, y eso que termina generando una baja en el consumo, del crédito y del gasto público. Sí, me encantaría que compartieras con la audiencia en las palabras más sencillas posible cómo se mide esto de la recesión económica tomando en cuenta el Producto Interno Bruto y sobre todo cómo se ve reflejado este impacto en el desempleo. Bueno, eh, la primera, el Producto Interno Bruto es básicamente la suma del consumo más el gasto público más la inversión. Es básicamente una cuenta nacional. Típicamente el Producto Interno Bruto, bueno, y eso más el neto de importaciones, exportaciones, ¿no? Eh, Eso, digamos, esa es la definición, digamos, básica del Producto Sí. Interno Bruto. Eso típicamente lo calcula el Banco Central, que es el que lleva la contabilidad nacional en Venezuela. Nosotros, el observatorio, tenemos un índice de actividad económica, que es un índice coincidente del PIB, del Producto Interno Bruto, que nos permite aproximarnos usando 3 o 4 variables en un modelo econométrico, validado por el método de Conference Board, y de esa manera nosotros vamos aproximando las variaciones de la economía, sobre todo las variaciones si son positivas o negativas. Es un índice que tiene un alto nivel de correlación y de coincidencia con el PIB, y eso nos ha permitido desde el Observatorio Venezolano de Finanzas ir, bueno, supliendo la ausencia de estadísticas en Venezuela, informando a los actores económicos y por supuesto sociales, y por supuesto a la población en general, de cuál es la situación de la economía. Cuando tú hablas, digamos, antes de publicar esto, yo me he dedicado, digamos, yo valido también y le pregunto a la gente, pues, cómo está viendo la situación económica, empresarios, amas de casa, Sí. trabajadores, y es unánime lo que uno recibe en Caracas, de que la situación, la economía se desestancó, la economía se frenó, la situación se ha complicado. Y bueno, básicamente tú tienes una caída de 7, 6% del PIB en el primer semestre del año. Bueno, es obvio, digamos, que esto es una caída que se va a notar porque son números contundentes. En una economía saludable es lógico, es viable que se dependa tanto de la producción de petróleo. Recuerdo que antes Arturo Uslar Pietri nos hablaba de los riesgos de ser totalmente dependientes de la economía en relación con la producción petrolera. ¿Esto se mantiene? Bueno, no solo se mantiene, se exacerba. En el año 1986, los precios del petróleo cayeron 50%. Y la economía venezolana, por supuesto, cayó, pero no colapsó. Arabia Saudita colapsó. Y cuando tú ves la diferencia entre Venezuela y Arabia Saudita en el año 1986, te das cuenta que Arabia Saudita dependía mucho más que Venezuela del petróleo.
medido por el volumen de exportaciones como total del volumen de exportaciones, del nivel de exportaciones. Y eso genera una gran dependencia, como tú dices, y no solo dependencia, sino que genera fragilidad. Y lo que ha pasado en los últimos 25 años es que la economía venezolana se ha llenado de fragilidad. Y esa fragilidad entonces hace que una caída de los precios del petróleo del 30% no haya mecanismos de amortiguación, no haya cómo absorber los choques, no haya otros sectores que puedan compensar. Y al final entonces estás jugando todo a una sola carta, estás poniendo todos los huevos en una sola canasta. Y eso entonces como básico de la economía, pero también de la vida, al final cualquier evento negativo, cualquier choque externo negativo como este, que no es que, digamos, más bien el choque positivo se absorbió el año pasado, y ya este año, pues ese choque positivo, que fue los precios del petróleo, hablando de esa manera, porque nadie quiere una guerra, pero un choque positivo externo de precios petroleros, al extinguirse ese choque positivo, pues la economía nuevamente entra en una recesión. Y aquí el juego es bastante delicado. Mira, nosotros el observatorio a principios del año pasado, finales de 2022, ya yo advertí que la economía venezolana no iba a crecer en 2023. Y aunque muchos pensaban que sí crecía, digo, colegas, básicamente su análisis era que la licencia Chevron bueno, iba a compensar o iba a incrementar el nivel de exportaciones en Venezuela. Y efectivamente el nivel de exportaciones podría mejorar o podría estar mejorando, pero la caída de precios es de 30% y tendrías que entonces crecer el nivel de exportaciones petroleras, el volumen de exportaciones en 30% y eso es bastante difícil que ocurra este año. Ahora, para tratar de entender el problema, si se pueden hacer estas proyecciones con tiempo de antelación, como tú bien lo señalabas desde el año 2022, bajo este contexto de recesión, ¿cuál debería ser el plan B? ¿Cuál debería ser ese plan de contingencia que permita de alguna manera reactivar la economía? Bueno, mira, estas cosas no son tan simples, ¿no? Yo creo que Venezuela tiene, como te decía anteriormente, se ha convertido en un país sumamente frágil. Eh, Tienes que dragar el lago, por ejemplo. No has dragado el lago. ¿Por qué no has dragado el lago? ¿Qué ha pasado? Eh, eso está afectando el nivel de exportaciones de Chevron, ¿no? No tiene ingenieros. ¿Dónde están los ingenieros petroleros venezolanos? ¿No? Están en Bahrein, en Arabia Saudita, ¿no? En Houston. Sí, ¿cómo te los traes? O sea, digamos, pensar de que simplemente es prender y exportar petróleo es mucho más complejo que eso. Aquí hay unos retos importantes, una economía que se ha achicado y que le cuesta crecer. Recuerda que Venezuela cuando pasó de 1 millón de barriles a 3 millones de barriles, por allá, no sé, en los años 30, 40, había un contexto internacional que ayudaba y que colocó a Venezuela en una posición privilegiada. Y bueno, unos gobiernos que lograron atraer inversiones. En este momento eso es más complicado, o sea, no es el mismo entorno, hay muchos más competidores. Entonces, hay unas restricciones serias de la economía venezolana, estructurales, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con infraestructura institucional también, confianza que pueden generar los inversores y, por supuesto, de capital humano. Sí, se escucha decir en la calle que la cosa está como parada. Hay esa percepción. Quisiera que nos hablaras de cómo está afectando esta posible recesión a toda esta cadena, desde el productor hasta el consumidor, que cada vez ve más perdido su poder adquisitivo. Mira, esto es básicamente la marea. La marea bajó para todos, o sea, no es para uno o para otro. Mm, Aquí básicamente lo que pasa en Venezuela es que, como tú decías claramente, la economía depende del petróleo. Y bueno, al caer el gasto público, al caer el consumo privado, que al final se alimenta de las exportaciones petroleras, al caer el crédito, el poco crédito que hay, bueno, evidentemente eso termina afectando toda la economía. Los mecanismos de transmisión son esos que he señalado y que están allí y eso afecta a todos. O sea, eso pensar de que Venezuela, no, es que el sector comercio, es el sector servicio, al final es una sola locomotora, que es el petróleo. Los demás son vagones que se van encadenando a la locomotora, se van uniendo a la locomotora, pero al final la locomotora sigue siendo el petróleo. Y yo en mis análisis, cuando yo el año pasado dije, mira, esto es difícil que crezca, y básicamente el análisis que yo hacía era que yo veía el nivel de exportaciones
el nivel de producción proyecto por proyecto, pozo por pozo, y tú veías que el nivel de producción de los proyectos de PDVSA por esfuerzo propio, todos están en declive, todos. Y lo único que estaba compensando esa eran las empresas mixtas y lo de Chevron, pero que era una perspectiva que podía ocurrir, la licencia general a Chevron. Y para mí era muy difícil digamos, que el esfuerzo propio dejara de caer, porque el declive era en todos los proyectos. O sea, era una cosa generalizada. Y cuando tú ves entonces esa data granular, digamos, al detalle, tú dices, bueno, esta economía va a estar en una etapa bien complicada. Y bueno, entonces, como te decía al principio, creo que el mejor símil para entender la economía venezolana es verla como un tren con una locomotora que va lavando todos los vagones, y si esa locomotora se detiene o se paraliza, pues todo el tren se para. Ahora, Ángel, entendiendo todo esto que estás explicando, que no depende del ciudadano común, depende de otras decisiones, ¿cómo se levanta esa persona que nos está viendo, que tiene su negocio, ese emprendedor? ¿Cómo se levantan esas personas y siguen adelante a pesar de todas estas proyecciones que no son para nada positivas? Bueno, digo, el ánimo de lucha siempre está, o sea, digamos, los venezolanos lamentablemente han estado en esta situación durante 10 años, y las caídas de la economía son, digamos, sobre todo la volatilidad, es una constante a partir de 1983. ¿No? Ya son 40 años de esta situación donde subes y bajas como una especie de carrusel, ¿no? Es muy difícil, eso ha terminado de destruir una clase media, eso ha terminado bueno, recientemente generar una migración de 7 millones de personas, una situación muy complicada. Venezuela es un país que necesita un amplio consenso, digamos, un conflicto sumamente largo, necesitas amplios consensos, necesitas apoyo de la comunidad internacional, necesitas apoyo de organismos multilaterales, o sea, necesitas apoyo de todo el mundo para tratar de arreglar esta economía, necesitas apoyo de todas las empresas petroleras del mundo, o sea, necesitas un plan consensual al cual estés todo. Venezuela no está para peleas, porque al final de todas esas peleas y ese conflicto termina perdiendo el ciudadano común. ¿Cómo ves la relación, por ejemplo, de la producción nacional versus las importaciones? Bueno, la producción nacional está cayendo 8%, 7, 8% por trimestre. El mundo está creciendo, digamos. Estados Unidos, la proyección que hizo Olivier Gorrincha ayer, que es el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, mostraba que la economía incrementó la tasa de crecimiento de la economía a 3%, me parece, para 2023, incrementando los niveles la tasa de crecimiento estimada por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la economía mundial parece estar sana, especialmente Estados Unidos muestra unos grandes niveles de resiliencia, y los productos de importados siempre van a estar allí. Este, la producción nacional es la que está sufriendo con todo esta dependencia tan grande del petróleo, y luego una economía que está muy cerrada, es decir, en el sentido de que el sector exportador no es tan sólido, y eso entonces que podría ser un elemento que podría amortiguar esta caída de los precios del petróleo, no está, como tú decías, se depende muchísimo del petróleo, y ya habría que ver cómo la economía se abre y en el sentido de que los venezolanos puedan acceder a nuevos mercados. Sí, sabemos que tu especialidad es la economía venezolana, pero si hacemos una comparación, por ejemplo, con otras economías de América Latina u otras economías que no dependen exclusivamente del petróleo, ¿qué pudiésemos aprender o tomar como ejemplo para replicar en Venezuela? Bueno, mira, América Latina no depende del petróleo, pero depende de otros commodities. O sea, Chile depende mucho del cobre. O sea, digamos, en general América Latina digamos, es una economía que también es muy dependiente de commodities, muy dependiente de materias primas. Unos más, otros menos, ¿no? Tal vez la economía que está más, o sea, que yo diría que tendría más potencial, con muchísimos problemas, por supuesto, y muchísimos retos, es México. Una economía que está más diversificada, que tiene más sectores, que tiene sectores tecnológicos, que viene una planta de Tesla para Monterrey. Eh, entonces tú ves México mucho más diversificado, mucho más abierto, y al final eso tiene que ver con una economía que está más abierta, una economía que está más integrada, especialmente con Estados Unidos. Y yo creo que ese debe ser el modelo para América Latina, una economía mucho más integrada, mucho más abierta. Y creo que allí el reto también está en cómo se incrementa el comercio intrarregional, integrando mucho más los mercados,
y bueno, y en el caso venezolano, integrándose, aumentando la oferta exportadora. Ahora, yo como ciudadano común o como productor, como empresario, ¿qué debería saber de este tema de la recesión económica? ¿Cuáles serían esas decisiones que deberían tomar para prepararse para lo que resta de año? Bueno, digamos, cuando tú tienes una caída de 7 o 8%, tú tienes que recortar gastos. Tienes que ver dónde hay ineficiencias en tu empresa. Es lo que típicamente hace cualquier empresa de un país que podría estar entrando en recesión. Y esa disminución de gastos permitiría hacer más eficiente la gestión de toda la compañía. Eh, Eso es lo que creo como básico necesita saber una persona que está en el sector comercial o en el sector empresarial de Venezuela con estos números. Ahora, en cualquier país con recesión, esto tiene un impacto en la tasa de desempleo. ¿Cómo abordar ese tema? Hay mucha gente que quiere más bien un incremento salarial para poder cubrir los gastos del día a día y en este momento hay empresas que se ven obligadas a despedir personal valioso porque no tiene la infraestructura, cómo cubrir esos gastos operativos y tener una utilidad dentro de la empresa. Bueno, eh, cuando tienes unos salarios tan bajos, el desempleo es bajo, porque, digamos, el desempleo ocurre cuando tienes salarios altos. Básicamente, un salario y con salarios mínimos tan bajos es que la gente dice, bueno, simplemente, digamos, por ese precio, más bien por $5, la demanda de trabajo, digamos, las ofertas de trabajo son muy altas, hay muchas opciones, pero a $5. Entonces, el problema en Venezuela básicamente la conclusión es que con salarios tan bajos, el problema no va a ser el desempleo. El problema es que el salario es bajísimo. Y el salario bajo tiene que ver con la productividad de la economía, una economía con bajos niveles de productividad. Y en el caso del sector público, un sector público que está, digámoslo así, construido eh, para ser pagado con 3 millones de barriles de petróleo. O sea, la nómina pública y el tamaño requiere 3 millones de barriles de petróleo, 2 millones y medio de barriles de petróleo para pagar un salario más o menos decente a un trabajo del sector público. Si eso no es así, pues nada, el recorte viene por salarios, no viene por desempleo, que es lo que típicamente ha ocurrido en Venezuela en los últimos años. Entonces el recorte viene por salario y salario bajísimo. Y eso evidentemente también es un efecto contractivo sobre la economía, como refería al principio refiriéndome al gasto público. Ahora, pienso que se intenta proyectar a veces o asociar la ola de emprendimientos en Venezuela con un crecimiento de la economía. Quisiera que nos hablaras acerca de este fenómeno, el hecho de que muchas personas hayan decidido hacer 2 o 3 trabajos al mismo tiempo y se la hayan ingeniado para desarrollar un talento, pero no siempre se tiene la asesoría de cómo hacerlo y cómo mantenerlo en el tiempo. Bueno, es que eso son lo que se llama emprendimientos de supervivencia. O sea, no estamos hablando de un emprendimiento que estén haciendo ChatGPT, ¿no? Que están en inteligencia Sí. artificial. Normalmente son cosas muy, muy básicas eh, que, digamos, con todo el respeto, pero a veces no tienen pocos niveles de productividad, pocos niveles de tecnología, muchas veces en el sector servicio, en el sector comercio, preparación de comida, y los niveles de productividad allí son bajos. Entonces, además son emprendimientos, como tú dices, son 2 o 3 emprendimientos, es decir, por supervivencia. Ujú. Eh, digamos, eso no, la economía crece cuando tú incrementas productividad, o sea, cuando inventas la inteligencia artificial, y ni siquiera eso, digamos, porque hay una gran duda de que eso no al final no va a generar un impacto. Digo, que forma parte de toda la revolución tecnológica y que no es una innovación nueva, a eso me refiero. O sea, tú necesitas cosas muy grandes para generar unos incrementos de la productividad, inventos sumamente importantes como el ferrocarril para poder generar incrementos de la productividad. Entonces, no hay que ser tan simplista de pensar de que simplemente yo monto un puesto de perro caliente y eso es una innovación o eso es crecimiento económico. Se requiere mucho más que eso para pensarlo. Y en Venezuela el crecimiento siempre ha estado asociado o a incrementos de la producción petrolera o a incrementos del precio petrolero. Al final es una economía que ha vivido de eso en los últimos 110 años.
Ángel, si nos paseáramos por el escenario de que estás en una posición de poder donde lo que tú decidas tiene un impacto en la economía venezolana, ¿cuáles serían esos cambios que tú harías para potenciar el crecimiento de la producción petrolera? Bueno, mira, son varias cosas, ¿no? O sea, yo creo que Venezuela tiene el problema de la inflación, hay que resolverlo. Digamos, sin una moneda sana no hay manera de tener tasas de interés, digamos, atractivas, inversiones, incrementos de, bueno, atracción de mano de obra o de capital o talento humano, o sea, y esto es fundamental, ¿no? Luego tú tienes que como resolver todo el tema de la fragilidad del país, o sea, tú necesitas garantizar la seguridad ciudadana, necesita garantizar un sistema judicial independiente, derechos de propiedad, digamos, esto es fundamental. Yo creo que el recurso petrolero está allí, las oportunidades están allí, la riqueza o los recursos naturales de Venezuela están allí, pero se requiere un marco institucional que permita o haga atractivo a Venezuela nuevamente el mundo. Bueno, hay que poner a Venezuela nuevamente en el mapa. Venezuela está fuera del mapa. Y creo que allí va a ser importante en esa recuperación petrolera, bueno, garantías de derecho de propiedad y la estabilidad política. O sea, estas son cosas que no son simplemente de política petrolera o política económica, son situación país, que es algo mucho más amplio, que es garantía necesaria para que Venezuela nuevamente se pueda colocar en una senda de crecimiento y de prosperidad. Hay muchos empresarios venezolanos que tienen su meta puesta en los últimos 3 meses del año. Esperan que puedan producir lo que no lograron hacerlo en el resto del año. ¿Tú piensas que puede haber un ligero crecimiento o cuáles son las proyecciones para lo que resta de este 2023? Lo dificulto, o sea, es que no veo por dónde, digo, porque si eso es vía gasto público y ese gasto público es financiado con emisión monetaria del Banco Central, eso lo que genera es inflación. Esa tentación está allí, debe estar allí. Y eso más bien lo que podría es acelerar la inflación a fin de año. Digo, creo que la variable clave que hay que ver es cuántos son los incrementos de producción petrolera mes a mes, que eso es una variable fundamental. En términos un poco más mundanos, diría que si se llega a 1 millón de barriles o no, lo cual ya Telechea, que es el presidente PDVSA, dijo que no va a Sí. ocurrir, pero sería el tipo de cosas que generarían cambio en la dinámica de la economía venezolana, o que hay un recorte de la producción petrolera, que Arabia Saudita ha proyectado, que está promoviendo un recorte de 1 millón de barriles, eso que incremente los precios petroleros de manera significativa. Arabia Saudita también está en problemas y por eso está en esa búsqueda de bajar los precios del petróleo y de bajar los precios, de subir los precios del petróleo recortando la producción. Fíjate que los ganadores de la guerra de Ucrania es Rusia, Irán, bueno, que han logrado, pues, sobre todo Irán, perdón, porque ha logrado colocar su petróleo sustituyendo al ruso, ¿no? Venezuela podría haber ganado, pero fíjate tú que, digamos, Venezuela se niega, el gobierno venezolano se niega a ir a una mesa de negociación en México, se niega a llegar a acuerdos con Estados Unidos, o sea, entonces con esa tosudez de cerrarte a esas posibilidades, básicamente porque no quieres abrir las puertas a un cambio político, bueno, son las oportunidades perdidas que en este momento deberían estar mirando los venezolanos y viendo cómo un gobierno se niega a abrir las puertas a las posibilidades de mejora de la vida de los venezolanos y bueno, ya sabemos muy bien que están dispuestos a estar en el poder a costa de las necesidades de la gente. Ángel, gracias por presentarnos tu punto de vista y este análisis sobre la economía venezolana. Feliz día. Un placer, encantado. Era Ángel Alvarado, economista, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Queda mucho más en Buenos Días por BPI TV. Les presentamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya regresamos con más información.